Título. Herencia oculta capítulo 1. El legado invisible. Lucas siempre había vivido solo. Desde que sus padres murieron cuando era niño, y su última tía falleció hacía años, su mundo se había reducido a un pequeño apartamento en la ciudad y su trabajo como programador. No tenía familiares cercanos ni nadie que buscara. Pero todo cambió un día cuando, por curiosidad, decidió hacerse una prueba de ADN a través de un servicio en línea. Quería saber más sobre sus raíces, sobre quiénes podrían ser sus verdaderos familiares, si acaso existían. Semanas después, llegó el resultado. Al abrir el correo electrónico, sintió una mezcla de sorpresa y miedo. Tenía familiares, pero eran desconocidos para él. Personas que compartían parte de su genética, sí, pero cuyas historias parecían estar envueltas en sombras. Entre los nombres había apellidos raros, lugares remotos, y, lo más inquietante, una línea que advertía: algunos miembros han estado vinculados a hechos no esclarecidos y actividades misteriosas. Lucas sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Y qué secreto oscuro compartían con él? Decidió que debía averiguarlo. Esa noche, mientras navegaba entre registros antiguos, noticias y fotos borrosas, una llamada anónima iluminó su teléfono. Lucas, si quieres saber la verdad, no sigas buscando solo. Te están observando. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Desde ese momento, su vida dejaría de ser la misma. Capítulo 2. Sombras del pasado. Lucas no pudo dormir esa noche. La llamada anónima había dejado una sensación de urgencia y miedo que lo acechaba en cada rincón de su pequeño apartamento. Al amanecer, con una taza de café en la mano y el portátil encendido, comenzó a investigar con más ahínco. Primero revisó los nombres y lugares que aparecían en el informe de ADN. Algunos apellidos se repetían en registros de un pueblo pequeño en el norte del país, un lugar llamado San Martín del Río. Mientras más se adentraba, más sentía que algo no encajaba. Documentos antiguos hablaban de desapariciones inexplicables, negocios turbios y rumores sobre una familia poderosa que ejercía influencia sobre todo el pueblo. De repente, un mensaje apareció en su pantalla, sin remitente. Deja de buscar o te arrepentirás. El corazón de Lucas se aceleró. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Y cómo habían interceptado su computadora? Decidió que no podía retroceder. Tenía que ir a San Martín del Río, descubrir qué ocultaba esa familia que, según el ADN, era su propia sangre. Antes de salir, empaquetó lo esencial: una cámara, su cuaderno de notas y un pequeño cuchillo que había comprado en una tienda de camping, por si acaso. Al llegar al pueblo, el aire se sentía denso, pesado, como si las sombras del pasado aún habitaran cada calle y cada casa. Los pocos habitantes que vio lo miraron con desconfianza, susurros entre ellos como si percibieran que alguien nuevo, alguien peligroso, había llegado. Entró en la biblioteca local, un edificio antiguo y polvoriento. Allí encontró registros históricos, algunos fechados hace más de 100 años, que hablaban de una familia llamada Los Soler. Era el apellido que aparecía en la mayor parte de sus resultados. Pero lo que llamó más su atención fue una fotografía amarillenta. Un grupo de personas frente a una mansión enorme, con rostros serios y enigmáticos. Una mujer mayor, la bibliotecaria, se le acercó y le susurró: no es un lugar para visitantes curiosos, joven. La familia Soler tiene secretos que han enterrado bajo tierra hace generaciones. Lucas sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. Ecos en la niebla. La noche cayó con un manto espeso y silencioso sobre San Martín del Río. Lucas había decidido quedarse en una pequeña posada del pueblo, pero su mente no dejaba de darle vueltas a la fotografía amarillenta y las palabras de la bibliotecaria. Decidió salir a caminar bajo la tenue luz de una farola. La niebla comenzaba a rodear las calles y, con ella, un silencio inquietante. A cada paso sentía que alguien lo observaba desde las sombras, que sus propios pensamientos se mezclaban con sus peores temores. De repente, un susurro cortó el aire. No deberías estar aquí. Lucas giró en seco, buscando el origen, pero no vio nada. El corazón le latía con fuerza y sus manos comenzaron a sudar. Avanzó con cautela, hasta que un hombre mayor apareció al final de la calle, envuelto en una gabardina oscura. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, intentando ocultar su nerviosismo. Soy alguien que sabe lo que buscas, respondió el hombre con voz ronca. Y te advierto, hay cosas que es mejor dejar enterradas. Tengo derecho a saber, replicó Lucas, levantando la cabeza. Esta es mi familia. El hombre lo miró con tristeza y luego susurró: los Soler no son lo que imaginas. Antes de que pudiera decir más, una figura apareció desde las sombras,
cortando el diálogo. ¡Alto!, gritó una mujer joven, con los ojos llenos de determinación. Ella se presentó como Sofía, una periodista local que había estado investigando los oscuros secretos de los Soler. Sofía ofreció ayudar a Lucas a descubrir la verdad, pero advirtió que no sería fácil ni seguro. Juntos, comenzaron a revisar documentos, diarios y cartas antiguas en la biblioteca. Lo que encontraron era una historia de traiciones, desapariciones misteriosas y ritos olvidados que parecían entrelazar a los Soler con fuerzas que iban más allá de lo humano. Al salir de la biblioteca, Lucas sintió que alguien lo seguía. Miró hacia atrás, pero solo vio la niebla tragándose las luces. Apretó el paso, consciente de que la sombra de la familia Soler ya lo había marcado. Capítulo 4. La amenaza silenciosa. La madrugada en San Martín del Río estaba envuelta en un silencio que parecía presagiar peligro. Lucas y Sofía habían pasado horas en la biblioteca, revisando documentos antiguos que hablaban de rituales oscuros y desapariciones inexplicables vinculadas a los Soler. Antes de regresar a la posada, decidieron dar un paseo para despejar la mente. La niebla envolvía las calles, y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. ¿Crees que alguien nos está siguiendo?, preguntó Lucas en voz baja. Sofía asintió con cautela. No eres el primero en buscar respuestas sobre los Soler. Y no todos quieren que se sepa la verdad. Al girar una esquina, escucharon pasos apresurados detrás de ellos. Lucas sintió como la adrenalina subía. Sin previo aviso, una figura encapuchada apareció y los empujó contra la pared. No se metan donde no deben, amenazó con voz profunda. Esto es un aviso. Lucas intentó mantener la calma mientras Sofía sacaba su teléfono para grabar, pero el hombre golpeó la pantalla con fuerza y los dos cayeron al suelo. Antes de desaparecer en la niebla, el atacante susurró: sigan investigando y no tendrán un mañana. Heridos pero decididos, Lucas y Sofía regresaron a la posada. Mientras Lucas limpiaba una herida en su brazo, Sofía le mostró un recorte de periódico antiguo que había encontrado entre los documentos. Un asesinato sin resolver ocurrido hace décadas, con la familia Soler implicada pero nunca condenada. Esto es solo la punta del iceberg, dijo Sofía. La verdad está enterrada mucho más profundo. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Cada sombra parecía moverse, cada sonido le parecía una amenaza. Sabía que había despertado a algo que no descansaría hasta silenciarlo. Pero también sabía que había encontrado a alguien en quien confiar. Y que juntos, podían descubrir la verdad, por oscura que fuera. Capítulo 5. La mansión de los secretos. La mañana siguiente amaneció fría y gris, como si el propio cielo estuviera advirtiendo a Lucas y Sofía sobre lo que se avecinaba. Sin embargo, ellos no podían permitirse dudar ni retroceder. Habían encontrado una pista clave en los viejos recortes de periódico. La mansión Soler, abandonada desde hacía décadas, era el epicentro de los sucesos extraños que acechaban al pueblo. Con mochilas cargadas de linternas, cámaras y cuadernos, se dirigieron hacia las afueras del pueblo. El camino hacia la mansión serpenteaba entre árboles retorcidos y maleza que parecía querer devorar todo a su paso. Al llegar, la imponente estructura apareció entre la niebla, sus muros cubiertos de enredaderas y sus ventanas rotas como ojos vacíos que los observaban. Es aún más aterradora de lo que imaginaba, murmuró Lucas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sofía asintió y sacó una copia del plano antiguo de la casa. Dicen que aquí se celebraron rituales secretos y reuniones clandestinas. Si encontramos algo, será aquí. Entraron con cuidado. El suelo crujía bajo sus pies y el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo. Las sombras parecían moverse, y cada rincón escondía secretos antiguos. En el estudio, encontraron un escritorio con papeles amarillentos. Entre ellos, un diario perteneciente a un antepasado de los Soler, que relataba episodios de poder, traición y un oscuro pacto con fuerzas que iban más allá de lo terrenal. Mientras Lucas leía en voz baja, Sofía exploraba la habitación y descubrió una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Con esfuerzo, lograron abrirla y encontraron unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. El corazón les latía con fuerza, pero el impulso de descubrir la verdad pudo más. Bajaron lentamente, iluminando con las linternas lo que parecía un sótano antiguo. Allí, en las paredes, habían símbolos extraños dibujados con una sustancia que parecía sangre seca. En el centro, un altar cubierto de polvo y restos de velas consumidas. Esto confirma lo que decía el diario, susurró Sofía. Los Soler practicaban rituales oscuros para mantener su poder. Un ruido seco los sobresaltó.
Desde la oscuridad, una figura apareció, bloqueando la única salida. No deberían estar aquí, dijo con voz fría. Pero ya es demasiado tarde. Lucas y Sofía se miraron, sabiendo que lo que habían desenterrado iba a cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 6. El guardián de la oscuridad. La luz de las linternas temblaba mientras la figura emergía de las sombras del sótano. Su rostro permanecía oculto bajo una capucha oscura, y sus ojos brillaban con un fuego inquietante que parecía atravesar hasta el alma de Lucas y Sofía. ¿Quién eres?, preguntó Lucas con voz firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. La figura permaneció en silencio unos segundos, como midiendo sus intenciones. Finalmente, levantó la mano, mostrando un anillo con un extraño símbolo grabado. Soy el guardián, dijo con voz profunda y pausada. El último protector de la herencia de los Soler. Sofía dio un paso adelante, decidida. ¿Qué herencia? ¿Qué secretos esconden? El guardián suspiró, y por un momento pareció humano, vulnerable incluso. Los Soler hicieron un pacto hace siglos. Un acuerdo con fuerzas que les otorgó poder y riquezas, pero también una maldición que ha perseguido a nuestra familia por generaciones. ¿Una maldición?, preguntó Lucas, intrigado y temeroso. Sí, confirmó el guardián. Cada generación ha pagado un precio. Algunos desaparecen, otros enloquecen, y unos pocos, desaparecen sin dejar rastro. Lucas miró a Sofía, quien asintió, lista para cualquier cosa. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Eres sangre Soler, respondió el guardián. Lo que significa que esta oscuridad corre por tus venas. Un escalofrío recorrió a Lucas. ¿Qué esperas de mí? El guardián dio un paso atrás y señaló el altar del sótano. Que decidas si continuar con la herencia o romper el ciclo para siempre. Pero debes saber que no será fácil. Justo cuando parecía que la tensión iba a romperse en mil pedazos, un ruido fuerte resonó arriba. Pisadas apresuradas, voces que gritaban órdenes. Nos han descubierto, murmuró el guardián. Debemos actuar rápido. Sin más, tomó un viejo libro de tapas negras del altar y se lo entregó a Lucas. Esto contiene todo lo que necesitas saber. Lucas lo tomó con manos temblorosas mientras el guardián desaparecía en un pasadizo oculto. Sofía miró a Lucas con preocupación, pero también con determinación. Esto apenas comienza. Mientras subían las escaleras, la noche del pueblo se mostraba más oscura, como si la misma tierra guardara secretos que estaban a punto de ser revelados. Capítulo 7. La primera prueba. Ya en la seguridad relativa de la posada, Lucas y Sofía se sentaron junto a la ventana que daba a la plaza del pueblo. El libro antiguo descansaba sobre la mesa entre ellos, su cubierta de cuero desgastado parecía absorber la poca luz de la habitación. No puedo creer que todo esto sea real, murmuró Lucas, deslizando los dedos por las páginas amarillentas. Sofía lo miró con gravedad. Los Soler no solo jugaron con poder, sino con fuerzas que no entendían del todo. Mientras hojeaban el libro, encontraron un capítulo dedicado a el Pacto del Eclipse, un ritual ancestral que daba fuerza a la familia, pero a cambio exigía un precio cada cierto tiempo. Una prueba que debía superar un descendiente directo para mantener el equilibrio y evitar que la maldición se desatara. Lucas sintió un nudo en el estómago. Eso significa que yo. Eres el elegido para la prueba, dijo Sofía. Y fallar no es una opción. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Lucas contuvo el aliento. ¿Quién es?, preguntó desde dentro. Silencio. Voy a ver, dijo Sofía, levantándose con cautela. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre negro con un símbolo idéntico al anillo del guardián sobre el umbral. Lucas lo tomó con manos temblorosas. Dentro había un mensaje. La prueba comienza al amanecer. Busca el santuario de la luna, y enfrenta tu destino sin tiempo para preguntas. La noche avanzó y Lucas apenas pudo dormir. Cuando el sol comenzó a asomarse, sintió que el peso de la herencia se hacía más real que nunca. Con Sofía a su lado, emprendieron el camino hacia las afueras del pueblo, donde según las leyendas, se encontraba el santuario de la luna, un antiguo lugar de poder olvidado por el tiempo. Al llegar, el paisaje había cambiado. Árboles torcidos, piedras con inscripciones y una atmósfera casi palpable de misterio y peligro. Lucas respiró profundo. No sé qué me espera, pero sé que debo hacerlo. Sofía asintió, sacando su cámara y una linterna. Estamos juntos en esto. En el centro del santuario, una figura de piedra tallada en forma de luna llena parecía observarlos. Al tocarla, Lucas sintió una vibración recorrer su cuerpo, y una voz interior susurró.
Para romper la maldición, primero debes enfrentarte a ti mismo. La prueba había comenzado. Capítulo 8. El laberinto interior. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando Lucas y Sofía entraron al corazón del santuario de la luna. El aire estaba frío y pesado, impregnado con un aroma a tierra mojada y antiguos secretos. A medida que avanzaban, las inscripciones grabadas en las piedras parecían cobrar vida, lanzando sombras que bailaban a la luz de la linterna. Lucas sentía que cada paso que daba lo acercaba más a su destino, pero también a sus peores temores. La voz que había escuchado resonaba en su mente. Para romper la maldición, primero debes enfrentarte a ti mismo. Frente a ellos se abrió una puerta de piedra que daba acceso a un laberinto subterráneo. Era un entramado de pasillos estrechos, paredes cubiertas de símbolos extraños y espejos rotos que reflejaban fragmentos distorsionados de su reflejo. Aquí comienza tu prueba, dijo Sofía con una mezcla de respeto y preocupación. Debes llegar al centro y encontrar la verdad que buscas. Lucas asintió, sintiendo como la adrenalina le subía al cuerpo. Empezó a caminar con cautela, iluminando el camino con su linterna. El laberinto parecía cambiar a cada momento, las paredes se estrechaban, los caminos se bifurcaban y los ecos de sus propios pasos se convertían en susurros. Pronto, se encontró frente a un espejo grande y sin marco, y al mirar su reflejo, vio no solo su imagen, sino escenas de su pasado. La soledad tras la muerte de sus padres, los momentos de duda y miedo que había vivido. ¿Quién eres?, le preguntó el reflejo, con voz que era la suya pero distorsionada. Lucas sintió un nudo en la garganta. Soy alguien que quiere saber la verdad y cambiar su destino. El reflejo se rió con desdén. ¿Crees que puedes cambiar lo que está escrito? Con cada respuesta, el espejo lanzaba imágenes que amenazaban con romper su voluntad. Recuerdos dolorosos, voces que dudaban de él, y la sombra del legado soler que parecía querer devorarlo. Pero Lucas apretó los puños y avanzó, dejando atrás los espejos. En una cámara oculta, encontró una caja antigua con símbolos grabados. Al abrirla, halló un medallón y una carta escrita por el guardián. La carta decía: este medallón contiene la fuerza para romper el ciclo, pero solo si enfrentas tu miedo con coraje y verdad. De repente, una voz resonó en el laberinto. Has llegado lejos, Lucas. Pero la prueba final es aceptar lo que eres, sin miedo ni arrepentimiento. Con el medallón en la mano, Lucas sintió que el aire a su alrededor cambiaba. Estaba listo para enfrentar la verdad. Capítulo 9. El secreto prohibido. Con el medallón colgado al cuello, Lucas emergió del laberinto con una mezcla de agotamiento y determinación. La luz del sol era más cálida, pero el peso que sentía en el pecho no había desaparecido. Al contrario, parecía intensificarse. Sofía lo esperaba en la entrada del santuario, preocupada pero aliviada. ¿Lo lograste?, preguntó, su voz suave pero firme. Lucas asintió, tomando aire profundamente. Sí. Pero lo que descubrí es más oscuro de lo que imaginaba. Sacó la carta del guardián, que en la última página tenía un mensaje escrito a mano. La verdad sobre los Soler no es solo un pacto con fuerzas oscuras. Es una cadena de sacrificios y secretos que nadie fuera de la familia debería conocer. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Lucas comenzó a contar lo que el libro y la carta revelaban. Hace siglos, la familia Soler había hecho un pacto con una entidad ancestral, una fuerza que prometía poder ilimitado, longevidad y prosperidad a cambio de un precio terrible. Cada generación debía ofrecer un sacrificio, un alma pura, para mantener la maldición bajo control. Pero no era cualquier sacrificio. Era un secreto oscuro que se transmitía de padres a hijos, una práctica que había manchado la historia de la familia con sangre y silencio. Lucas tragó saliva. Mi familia se ha mantenido a salvo a costa de esto. Sofía lo miró con pesar. Y tú eres el siguiente en la línea. La revelación fue un golpe devastador. Lucas sentía que todo lo que había conocido, toda su vida, se tambaleaba. No solo debía luchar contra fuerzas externas, sino también contra la herencia sangrienta que corría por sus venas. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Lucas tomó una decisión. No permitiría que el oscuro legado definiera su destino. Buscaría la manera de romper el ciclo, aunque tuviera que enfrentarse a toda la familia Soler y a la misma entidad ancestral. Pero sabía que el camino sería peligroso, y que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 10. Confrontación en la oscuridad. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Lucas. La verdad sobre la maldición y los sacrificios ancestrales pesaban en su mente como una losa imposible de levantar. Sin embargo, estaba decidido a enfrentar el legado de su familia, cueste lo que cueste.
Una noche, mientras revisaba el libro del guardián junto a Sofía en el pequeño salón de la posada, un fuerte golpe resonó en la puerta. Lucas se puso de pie de inmediato, la adrenalina inundando su cuerpo. ¿Quién es?, preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía el miedo crecer. Una voz grave y autoritaria respondió. Soy Mateo Soler. Y he venido a poner fin a tu investigación. La puerta se abrió lentamente y un hombre alto y de mirada fría entró en la habitación. Vestía ropa elegante, pero su aura era amenazadora. Sofía se puso delante de Lucas, decidida a protegerlo. ¿Qué quieres, Mateo? Él sonrió con una sonrisa tensa y oscura. Quiero que dejes de buscar. Los secretos de los Soler deben permanecer enterrados. Pero sobre todo, quiero que entiendas que no hay escapatoria para los que llevan esta sangre. Lucas lo miró sin miedo. No estoy aquí para rendirme. Estoy aquí para romper el ciclo. Mateo dio un paso adelante, y su voz bajó a un susurro amenazante. Entonces prepárate para pagar el precio. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de explotar. De repente, la luz parpadeó y la puerta se cerró de golpe, dejándolos en una oscuridad momentánea. Cuando la luz volvió, Mateo ya no estaba. Esto solo es el principio, dijo Sofía, con la mirada fija en la puerta. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Lucas asintió, sintiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 11. La alianza prohibida. La noche en San Martín del Río caía lentamente, tiñendo el cielo de un gris profundo que parecía absorber cualquier rastro de esperanza. Lucas y Sofía se encontraban sentados en la vieja cafetería del pueblo, tratando de digerir lo que había pasado con Mateo Soler. La amenaza era real y más cercana de lo que pensaban. Mientras Sofía revisaba notas y documentos que habían recolectado, Lucas se sentía atrapado en una telaraña de secretos y peligros que parecían no tener fin. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Si quieres sobrevivir y derrotar la maldición, busca a Elena Soler. No confíes en Mateo. ¿Quién es Elena?, preguntó Lucas, mirando a Sofía. Ella frunció el ceño. No aparece en ninguno de nuestros registros oficiales, pero hay rumores de una Soler que se apartó de la familia hace años. Algunos dicen que fue expulsada por oponerse a las prácticas oscuras. Decididos a encontrarla, comenzaron a seguir pistas que los llevaron hasta una casa aislada en el bosque cercano. La entrada estaba cubierta por una puerta de hierro oxidado, y las ventanas apenas dejaban pasar la luz. Golpearon la puerta, y después de un largo silencio, una mujer de cabello canoso y mirada firme abrió lentamente. Su presencia imponía respeto y un aura de misterio. Soy Elena Soler, dijo con voz calmada pero segura. Supe que vendrían. Lucas y Sofía explicaron la situación, la maldición, el libro, Mateo y la prueba. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminaron, una chispa de determinación iluminó sus ojos. He estado luchando contra esta familia y sus secretos durante años, confesó. Puedo ayudarlos, pero debemos ser cuidadosos. Mateo tiene aliados en todos lados. Juntos comenzaron a trazar un plan para enfrentarse a la familia Soler desde adentro, utilizando la información y habilidades de Elena. Pero también sabían que cualquier error podría costarles la vida. Esa noche, mientras las sombras del bosque se alargaban, Lucas sintió por primera vez una chispa de esperanza. No estaba solo, y quizá, solo quizá, podrían romper la maldición. Capítulo 12. El fin del ciclo. La noche había caído sobre San Martín del Río como un manto oscuro y silencioso. Las estrellas parecían esconderse tras nubes negras, presagiando que aquella sería una noche decisiva, la noche en la que Lucas confrontaría el legado que lo había perseguido toda su vida. Lucas, Sofía y Elena Soler avanzaban con cautela hacia la antigua mansión de la familia, el lugar donde todo había comenzado y donde, seguramente, todo terminaría. La casa se alzaba como un gigante dormido, sus ventanas vacías parecían ojos sin vida, y la atmósfera estaba cargada de un aire opresivo que hacía difícil respirar. Este es el lugar donde Mateo y sus seguidores se reúnen, susurró Elena. Aquí decidirán si la maldición continúa o si terminamos con ella de una vez por todas. Con determinación, abrieron la pesada puerta y entraron. El interior estaba iluminado por velas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de símbolos arcanos. Voces susurraban en la penumbra, y figuras encapuchadas se movían silenciosas por los corredores. De repente, Mateo apareció, rodeado por un grupo de seguidores, su mirada llena de furia y arrogancia. Así que finalmente han llegado, dijo con desdén.
Pensaron que podrían desafiar a la familia Soler y vivir para contarlo. Lucas dio un paso adelante, sosteniendo firme el medallón que había encontrado en el santuario. No busco guerra, Mateo. Busco romper este ciclo de dolor y sacrificio. Ingenuo. Exclamó Mateo. No entiendes el poder que manejas ni lo que estás dispuesto a perder. La tensión explotó en un enfrentamiento donde la fuerza, la astucia y la verdad chocaron. Elena utilizó su conocimiento de los rituales para desactivar las defensas místicas que protegían a Mateo y sus seguidores. Sofía documentaba todo, sabiendo que la verdad debía salir a la luz. Lucas, con el medallón brillando en su mano, se enfrentó cara a cara con Mateo. En un momento de desconcierto, el medallón emitió una luz intensa que parecía absorber la oscuridad del lugar, debilitando a Mateo y sus seguidores. El enfrentamiento culminó cuando Lucas pronunció unas palabras que había descubierto en el libro del guardián, un conjuro antiguo que liberaba a la familia de la maldición. Una energía poderosa llenó la habitación, y las figuras encapuchadas cayeron al suelo, liberadas del oscuro control que los había mantenido prisioneros. Mateo, derrotado, miró a Lucas con incredulidad antes de desaparecer en una nube de humo negro, dejando solo un suspiro que parecía llevarse consigo siglos de dolor. La mansión, antes amenazante, comenzó a desmoronarse lentamente, como si la oscuridad que la había habitado se desvaneciera junto con la maldición. Lucas, Sofía y Elena salieron al exterior, sintiendo la frescura del aire libre y la promesa de un nuevo comienzo. «Lo logramos», dijo Lucas con voz emocionada. «Rompimos el ciclo». Elena sonrió con tristeza y esperanza. «Ahora la familia Soler puede finalmente vivir en paz, y tú puedes construir tu propia historia, libre del peso del pasado». Sofía asintió, tomando la mano de Lucas. «Y la verdad será conocida por todos». Mientras la luna iluminaba el cielo despejado, Lucas miró hacia el horizonte, sintiendo que, por primera vez, el futuro estaba realmente en sus manos. Porque el legado más oscuro puede ser roto, y en esa ruptura, nace la luz de una nueva esperanza. Herencia oculta. Lucas, un joven que ha vivido solo tras la muerte de sus padres y la pérdida de sus últimos familiares cercanos, decide hacerse una prueba de ADN por curiosidad. Para su sorpresa, descubre que tiene familiares lejanos con el apellido Soler, una familia envuelta en misterios y oscuros secretos. Al investigar, Lucas llega a San Martín del Río, un pueblo marcado por sucesos extraños y leyendas sobre la familia Soler, quienes aparentemente han mantenido un pacto ancestral con fuerzas oscuras a cambio de poder y riqueza. En su investigación, conoce a Sofía, una periodista local que también está detrás de la verdad sobre los Soler. Juntos enfrentan amenazas, persecuciones y descubren que la familia oculta un legado de sacrificios y maldiciones que ha marcado a cada generación. Lucas es identificado como el elegido para una prueba ancestral llamada el Pacto del Eclipse, que decidirá si puede romper la maldición familiar o si seguirá el ciclo de oscuridad y dolor. En un laberinto místico, enfrenta sus peores miedos y dudas, y recibe un medallón con el poder para cambiar su destino. Pero la verdad es aún más terrible. La familia Soler ha ofrecido sacrificios humanos generación tras generación para mantener su poder, y Mateo Soler, un miembro poderoso y siniestro de la familia, hará todo lo posible para impedir que Lucas rompa ese ciclo. Con la ayuda inesperada de Elena Soler, una pariente que se rebeló contra la familia y sus prácticas oscuras, Lucas y Sofía trazan un plan para confrontar a Mateo y sus seguidores. En la confrontación final en la antigua mansión Soler, Lucas utiliza el medallón y un conjuro ancestral para romper la maldición y liberar a su familia del oscuro legado. La mansión se derrumba simbolizando el fin de una era de secretos y miedo. Lucas, libre del peso de la maldición, puede por fin mirar al futuro con esperanza y construir su propia historia.